Bueno, pues bienvenidos una vez más. Hoy tenemos el gusto y el placer de contar con Álvaro Roig. Álvaro es responsable de comunicación de las nuevas generaciones del Partido Popular en la ciudad de Alicante. Además, decir que es estudiante de publicidad en la Universidad de Alicante. Hoy vamos a hablar de la historia del Partido Popular. Así que, sin perder más tiempo, vamos al grano. ¿Cuándo se funda el Partido Popular, Álvaro? Bueno, pues antes de comenzar me gustaría darte las gracias, Borja, en nombre del Partido Popular y de las nuevas generaciones de la ciudad de Alicante, por contar con nosotros para hablar de una cosa tan bonita para nosotros. Y bueno, y al hilo de tu pregunta, después de un proceso de refundación que surgió en el Partido Popular, lo que ahora se conoce como Partido Popular, se fundó el 20 de enero de 1989 para sustituir el nombre de Alianza Popular, que seguro que muchos de nuestros oyentes sabrán que fue una formación que nació en el marco de la transición como una unión de distintas corrientes de la derecha democrática y reformista de nuestro país. Claro, justo te iba a preguntar por eso, ¿no? De que hablar del Partido Popular tiene una relación muy fuerte con Alianza Popular. Quizás nos quieras apuntar un poco algún dato más sobre la trayectoria de este partido previo. Sí, bueno, pues partiendo del principal impulsor, ¿no? de esta unión de distintas corrientes que habíamos hablado antes fue Manuel Fraga, quien meses antes de la fundación de Alianza Popular en 1976 había sido elegido líder de la reforma democrática. Fraga, que fue también ministro de Información y Turismo y padre de la Constitución, bueno, pues pronto iba a ser uno de los propulsores en transformar España a un Estado moderno y democrático. Entonces fue nombrado presidente de esta coalición en 1979, tras haber ejercido de secretario general durante 2 años. Posteriormente, en 1982, después de las segundas elecciones democráticas de nuestro país, debemos recordar que las primeras fueron en 1977, al término de la dictadura, pues el ascenso de la candidatura de Alianza Popular, que fue encabezada por Manuel Fraga, llevó al partido a liderar la oposición frente al gobierno socialista de Felipe González. Posteriormente, un nombre que no es muy conocido, Antonio Hernández Mancha, fue el que sustituyó a Fraga en la presidencia durante 2 años, antes de que se inició ese proceso que hemos hablado antes de refundación, que culminó como punto de inicio del Partido Popular en 1989. Fraga entonces, desde ese mismo momento, se apartó y lo que hizo fue liderar esa refundación. Poco después de todo este proceso, José María Aznar se convirtió, a propuesta del fundador de Fraga, en candidato a las elecciones generales y fue elegido presidente del Partido Popular en el 5º Congreso Nacional del Partido Popular en 1990, que fue celebrado en Sevilla. De ese mismo modo, en ese congreso, que se suele hacer también muy habitualmente, se nombra a Fraga como presidente de honor. Yo te quería preguntar por uno de los periodos en los que más cosas pasan, porque el Partido Popular va a estar en el gobierno, ¿no? Que es el periodo del 96 al 2004, en la que el Partido Popular ocupa la presidencia con José María Aznar. A tu juicio, o intentando ser objetivos, para ti, ¿cuáles son los principales hitos en este periodo de la historia? Vale, pues como veremos posteriormente, yo definiría al Partido Popular como gestión. Y recordando una frase que dijo Mariano Rajoy en su despedida en el Congreso de los Diputados: gracias porque he hecho y me voy habiendo encontrado una España peor, o sea, la dejo mejor. Entonces, cuando el Partido Popular ganó las elecciones en 1996, con el nuevo gobierno de José María Aznar, era la primera vez que el Partido Popular llegaba al gobierno después de los gobiernos de Felipe González. Ese cambio tras 14 años fue un poco complicado, ¿no? En el aspecto económico, que yo creo que es lo que siempre lidera al Partido Popular, que es su gestión, sobre todo en el ámbito económico, pues los primeros desafíos fueron cumplir los objetivos para la adopción del euro, que fue un proceso de liberación de la economía que llegó a una etapa de expansión. Su primera legislatura, debemos decir que la tasa de crecimiento se mantuvo más de un 3% del déficit público, se redujo hasta el 0,3%. Y sobre todo la tasa de paro
que es algo que a nosotros también lo llevamos siempre por bandera, se crearon 600.000 empleos nuevos, o sea, una brutalidad. Durante la siguiente legislatura, la economía española, pues bueno, siguió creciendo, comenzaba todo el tema del auge de las tecnologías de la información, que ahora lo tenemos totalmente implantado, y España se iba modernizando rápidamente con los vientos del nuevo siglo que estaban soplando a favor. La implementación del euro, la disminución de la presión fiscal en el IRPF o la creación del Fondo de Reserva de Seguridad Social, bueno, pues fueron algunas de las principales novedades a nivel económico. En estos ámbitos creo que tú lo sabrás, ¿no? Las imágenes de José María Aznar en Estados Unidos eran alucinantes, o sea, se notaba ese poder que tenía y cómo estaba situado España a nivel mundial. Y en el ámbito comunitario, pues España se consagró, ¿no?, como un miembro esencial en la Unión Europea, que yo creo que lo sigue siendo ahora, con todo el tema de la guerra de Ucrania y Rusia. Y bueno, alcanzó ese reconocimiento y ese prestigio entre los socios y jugamos un papel clave, sobre todo en materia, que aquí en esta época, en materia antiterrorista. Pues bueno, yo creo que el gobierno de José María Aznar hizo cosas muy buenas en España, y sobre todo lo que hizo fue crecer y crear empleo, que yo creo que es una de las banderas que llevamos siempre el Partido Popular. Claro. Y otro periodo de gobierno que tenéis es el que va desde el año 2011 al 2018. Tenemos un periodo en el que de nuevo el Partido Popular ocupa la presidencia del país y esta ocasión es Mariano Rajoy el presidente. ¿Cuáles son para ti los hechos más destacables en este periodo? Bueno, pues cuando en el año 2011 los españoles volvieron a depositar su confianza en el Partido Popular, bueno, pues aquí el Partido Popular cosechó el mayor resultado de su historia, con 186 escaños, algo que yo creo que a día de hoy es prácticamente imposible para ningún partido político. Y bueno, pues al Ejecutivo de Rajoy le esperaba, como siempre, una tarea muy difícil. Unos arreglan y otros vuelven otra vez a dejarlo todo peor. Entonces, en esos momentos, pues España atravesaba unas circunstancias muy complicadas, derivadas de una crisis económica y una gestión totalmente desacertada. Y el gobierno de Mariano Rajoy, bueno, pues empezó su legislatura aplicando una política económica dirigida a reducir los desequilibrios que sufría la economía española. Déficit público, desequilibrio exterior, el tema de las capas de ahorro que estaban a punto de quebrar, el tema del enorme stock de casas que estaban sin vender, un crecimiento espectacular del número de parados. Y bueno, pues durante su mandato lo que pudo conseguir es el déficit público pasó de un 10,42% a un 3,1%. O sea, una cifra totalmente alucinante. Y el desempleo pasó de su máximo histórico, casi un 26%, y se redujo hasta el umbral del 14,5%. Otra vez hablamos de lo mismo, empleo y economía. Gracias a una gestión sensata, bueno, pues España recobró su confianza internacional, que había perdido durante los años de esta crisis, y puso en marcha una senda de liderazgo en un crecimiento económico. Tras la recuperación económica, bueno, pues probablemente el mayor reto que tuvo Rajoy, yo creo que fue el desafío soberanista. Una crisis totalmente sin precedentes en 40 años de democracia en nuestro país, que yo creo que nadie se podía imaginar que podíamos llegar a ver. Y que bueno, que yo creo que fue gestionada con firmeza. Ahora otros quieren destrozar y tirar por tierra todo lo que se hizo. Y yo creo que se hizo en principio con principios de unidad, de libertad e igualdad de todos los españoles y sobre todo al amparo de la Constitución. Muy interesante como lo cuentas, Álvaro. Y luego nos quedaría otro periodo, que es un periodo distinto, porque hemos citado dos periodos de gobierno y ahora hablaríamos de un periodo de muchos cambios, pero no, en el que no hay gobierno, y es el periodo de 2018 a 2022, en el que en un principio, bueno, en ese periodo en concreto, tenemos la presidencia de Pablo Casado. ¿Cómo nos contarías qué ha pasado en este periodo? Mira, pues ahora que me haces la pregunta, hace prácticamente un año y un poco más, que fue cuando sucedió todo esto en el Partido Popular, que creo que fue de la noche del 23 al 24 de febrero del año pasado. Y bueno, aquí decís que el 21 de julio de 2018, que fue cuando Pablo Casado llegó a la presidencia del Partido Popular, hay que recordar que fue el primer presidente en ganar unas primarias con 7 candidatos.
O sea que creo que es una cifra muy buena y que sobre todo en el Partido Popular no se había dado nunca en la vida, porque siempre habíamos hablado de que Fraga nombró a Aznar, luego Aznar nombró a Rajoy, y luego Rajoy, cuando se fue por esa moción de censura totalmente no ilegal, pero fraudulenta, porque era para convocar elecciones, pues al final Pablo Casado dio un paso adelante y había sido vicesecretario de Comunicación, presidente de Nuevas Generaciones, jefe de gabinete de José María Aznar, y fue elegido pues en un proceso de primarias de un congreso totalmente extraordinario, el primer presidente elegido por los votantes del Partido Popular. Entonces, en esta época Pablo Casado se encontró un PP totalmente destruido. O sea, salíamos de un gobierno de Mariano Rajoy donde España lideraba absolutamente todos los rankings a nivel europeo y a nivel mundial, con un creciente nivel económico, y pasamos de repente a perderlo todo, habiendo aprobado los presupuestos anteriormente, como se aprobó una semana antes con el apoyo del PNV, creo recordar, y entonces, claro, el Partido Popular se quedó sin saber qué tenía que hacer. Tenemos que recordar que aquí estaba creciendo Ciudadanos, que estaba según las encuestas nos pasaba el Partido Popular, estaba Vox, que nos estaba haciendo un daño terrible, y bueno, pues Pablo Casado tuvo el reto de aglutinar otra vez a toda la derecha, a todo el centro y a todos los que no se sienten representados con otros partidos políticos en torno al Partido Popular. Yo creo que Pablo Casado lo consiguió. Pablo Casado se fue y Ciudadanos está prácticamente desaparecido, y Vox nunca ha podido sobrepasar al Partido Popular. Entonces, yo creo que ahora que se cumple un año de que se fuese Pablo Casado y que eligiésemos en Sevilla a otro presidente, que ahora hablaremos, pues bueno, yo creo que debemos agradecer a Pablo Casado todo lo que hizo, y creo que hizo cosas muy bien. También, pues como todos los presidentes, se han equivocado, pero siempre tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, y en este caso de Pablo Casado. Como bien dices, ahora hablaremos de ello, ¿no? Ahora vamos a hablar del periodo de la presidencia de Alberto Núñez Feijóo. Tiene poco recorrido, cronológicamente hablando, pero no sé si quizás quisieras destacar pues algún hecho relevante de la presidencia de Alberto Núñez Feijóo en este tiempo. Bueno, pues, relevante todavía a día de hoy, tampoco es que haya sucedido demasiadas cosas, simplemente estamos liderando otra vez las encuestas. Entonces, ahora nos sitúan aproximadamente con unos 130, la horquilla de 130 a 140 diputados, que luego podíamos llegar a la presidencia del gobierno. Entonces, Feijóo, pues el 2 de abril de 2022, que fue elegido presidente en el 20 Congreso Nacional, con el voto en primarias, por así decirlo, de primarias, del 98,35% de compromisarios, y ha sido, pues bueno, el candidato que más votado de la historia a la presidencia del partido. Tenemos que recordar que solo se presentó él a las primarias. Y bueno, pues hoy en día el Partido Popular se está trabajando por devolver a los españoles una España que crezca, y una España que no esté pensando en cosas sin mayor importancia. Creo que el Partido Popular a día de hoy tenemos que salir a ganar. Feijóo creo que va a gobernar si todo funciona bien, y creo que está presentando una alternativa totalmente seria y totalmente de gestión ante el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces creo que lo está haciendo muy bien. Si Dios quiere, será el próximo presidente del gobierno de España, pero bueno, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, y sobre todo tenemos que salir a ganar las próximas elecciones, que creo que son muy, muy importantes. Y tenemos que recordar que también Alberto Núñez Feijóo, después de haber ganado las elecciones de Andalucía de Juanma Moreno con mayoría absoluta, que fue el que era presidente porque cogió al partido un poco antes, tenemos que decir que se enfrenta a las primeras elecciones ahora el 28 de mayo, y yo creo que va a ir muy bien, y creo que vamos a cosechar muy buenos resultados. Yo creo que, bueno, la mayoría de oyentes lo sabrán, pero otros oyentes no lo sabrán tanto, y puede llamar la atención que el Partido Popular, a la vista de esta entrevista, se ve que es un partido muy joven, un partido que empieza después ya de la transición, y se podría decir o maldecir que el Partido Popular ha pasado de una realidad bipartidista a
a una realidad más compleja en la actualidad. Digo mal decir porque, a ver, el bipartidismo en teoría nunca ha existido como tal, siempre han habido más partidos. Sin embargo, sí que es verdad pues que en la época pues, de José María Aznar, que tú apuntabas, o de Rajoy, había dos partidos que claramente se turnaban democráticamente pues, los puestos, y de repente ha cambiado la realidad. Parece que hay 4 o incluso 5 partidos que han tenido cierto protagonismo. Digo 4 o 5 porque la realidad es que habían 5 y ahora hay 4, ¿no? En esa realidad, ¿cuál crees que es la mejor estrategia para el Partido Popular en este nuevo marco? Bueno, lo hemos venido hablando, ¿no? Y lo hemos dado en números, y creo que la historia está ahí. Los españoles pueden ir, pueden consultarle, se pueden dar cuenta. El Partido Popular, siempre que ha gestionado España, ha mejorado España. Yo creo que se tiene que resumir en eso. Mientras el Partido Socialista Obrero Español siempre ha destruido España, el PP luego ha llegado a la presidencia del gobierno y ha arreglado España. Entonces, lo que yo creo que nos tenemos que posicionar simplemente es con la gestión. O sea, somos un partido que sabe gestionar, somos un partido serio, somos un partido que siempre hace crecer España. Entonces, creo que los españoles saben de sobra, aunque es un partido nuevo, como tú has dicho, Borja, pero los españoles saben de sobra quién sabe gestionar en España y quién ha tenido empleo cuando el Partido Popular gobernaba y quién se ha quedado sin empleo cuando el Partido Popular no gobernaba. Entonces, en definitiva, creo que la gestión es nuestra mejor estrategia, y yo creo que es lo que nos destaca, la gestión y sobre todo el saber hacer. Tenemos gente con Feijóo. Bueno, Feijóo ha sido, no sé si 20 años presidente de la Junta de Andalucía, de Andalucía, digo yo, de Galicia, y creo que sabemos perfectamente gestionar. Tenemos un líder que sabe lo que hace, sabe lo que dice, lo ha demostrado. Galicia hoy tiene una mayoría absoluta aplastante y es una comunidad autónoma de las más importantes de España. Y entonces creo que lo que a nosotros mayor siempre nos va a definir, yo creo que es la gestión y el saber hacer, y sobre todo siempre hacer crecer España, que yo creo que es lo más importante y el objetivo primordial que tenemos como partido. Pues lo habéis escuchado. Él es Álvaro Roig, es responsable de comunicación de las nuevas generaciones del Partido Popular de Alicante, y yo te agradezco muchísimo la claridad y el tiempo en el que nos has explicado la historia del Partido Popular. Bueno, pues Borja, muchas gracias. Y antes de despedirme, decir a todos los oyentes que el 28 de mayo hay una oportunidad primordial, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que es donde yo soy, para que Carlos Mazón vuelva a ser presidente de la Generalitat y para que el Partido Popular recupere la Comunidad Valenciana, que hace mucha falta. Así que muchas gracias de nombre del Partido Popular y de las nuevas generaciones de la ciudad de Alicante, a ti, Borja, por darnos este espacio y esta entrevista. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta otra.